bíblicamente, desde el principio, cuando se habla en el libro de Hechos, But biblically, if we go to the beginning in the book of Acts, vemos que ya desde el principio, después de la muerte de Jesús, los apóstoles empiezan a predicar. we see that since the beginning, after the death of Jesus, the apostles begin to preach. Vemos un desespero enorme de los líderes de aquel tiempo en parar el crecimiento de los cristianos And we see the desperation of the leaders of the time to stop the growth of the Christians, o de tener este nuevo movimiento que ellos decían que era los seguidores de Jesús. or stop this movement, this new movement that we're the followers of Christ. Y los líderes judíos se juntaron en un momento y decían, no, vamos a matar a esos hombres, vamos a parar de una vez por todas. And the Jewish leaders got together and said, we're going to kill these men, we're going to stop this once and for all. Pero un hombre muy sabio se levantó en medio de ellos But a very wise man came from within them. y dijo así, hermanos, no es así. And he said, brothers, it's not like Tomen that. cuidado de lo que están haciendo. Be careful what you're doing. Y él dice así en Hechos capítulo 5, And he says this in Acts chapter 5. Hechos capítulo 5, versículo 34. Acts chapter 5, verse 34. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. But there stood up one in the council, a Pharisee named Gamaliel, a doctor of the law, had in honor of all people, and commanded to put the men forth a little while. Luego dijo, hombres de Israel, piense dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. And he said unto them, Ye men of Israel, take heed to yourselves as touching these men, what ye are about to do. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. For before these days rose up Theudas, giving himself out to be somebody, to whom a number of men, about 400, joined themselves, who was slain, and all as many as obeyed him were dispersed and came to naught. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. After this man rose up Judas of Galilee in the days of enrollment, and drew away some of the people after him. He also perished, and all as many as obeyed him were scattered abroad. It's important for you to say followers because this is the word that I'm going to use in English too. Followers. Versículo 38 dice, en este caso le aconsejo que dejen a estos hombres, está diciendo los seguidores de Jesús, en paz, suéltelos. Si lo que se proponen y hacen es un origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrá destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. And now I say unto you, refrain from these men and let them alone. For if this counsel or this work be of men, it will be overthrown. But if it is of God, you will not be able to overthrow them. Vemos aquí Gamaliel hablando de varios seguidores que surgieron en la historia. We see here Gamaliel talking about many followers that came up in the En aquel tiempo. time. Hombres que se levantaron con una autoridad Men who rose up in authority y empezaron a venir algunos seguidores siguiendo este liderazgo. and began to get followers to follow them. Pero estos seguidores, cuando su maestro murió, ellos dejaron de seguir. But as soon as their master was dead, the followers dispersed. Y es interesante ver cómo el hombre hasta el día de hoy busca a quién seguir. And it's interesting to see that men up to this day still look for people to follow. Vemos, sea bien o sea malo, un niño, un adolescente, una persona adulta, siempre está buscando a alguien a quien puede seguir o tener como ejemplo. If it's good or it's bad, kids, youths or older people are always looking for someone to follow and somebody to take it as an example.
Entonces, esto de seguidores no viene de ahora. So being a follower, that's not something new. Vemos que los fariseos dicen, nosotros somos seguidores o discípulos de Moisés. The Pharisees said they were followers or disciples of Moses. Pero ahora empieza ese nuevo movimiento, los seguidores de Jesús, But now this new movement starts, the followers of Christ, o los discípulos de the Jesús. disciples of Jesus. Y vemos muchos hombres se acercando a Jesús. And we see many men coming close to Jesus. Pero yo quiero enseñar para ustedes 4 grupos de seguidores que existieron en el tiempo de Jesús. But I want to teach you 4 different groups of followers that existed in his Y day. mientras yo hablo de cada uno de esos seguidores, And while I speak of each one of these, yo quiero que ustedes piensen, I'd like you to think ¿cuál de estos seguidores soy yo? about what kind of follower you are. ¿Cuál seguidor soy yo? ¿Qué tipo de seguidor estoy siendo al seguir a Jesús? What kind of follower am I being to Jesus? El primer grupo de seguidores que yo veo es el grupo de la crítica. The first group of followers that we see is the group that criticizes. Son los fariseos y los saduceos. They're like the Pharisees and De Sadducees. Sadducees. Los fariseos y los saduceos, increíble, donde Jesús iba, allá estaban ellos también. The Pharisees and the Sadducees incredibly were always there where Jesus was. Ellos seguían a Jesús donde Jesús iba. They followed Jesus wherever they went. Pero ellos no seguían a Jesús para aprender de Jesús. But they didn't follow him to learn from him. Ellos seguían a Jesús para criticar a Jesús. They followed him to criticize him. Constantemente ellos iban atrás y decían, ¿dónde está Jesús? Y allá iban atrás de Jesús. They were constantly following Jesus wherever he went. Y cuando llegaban allá, And when they arrived, ellos estaban allá y mirando en qué puedo criticar. they were sitting there waiting to see what they could criticize. Y de repente ellos ven los discípulos comiendo sin lavar las manos. And all of a sudden they see the disciples eating without washing their hands. Maestro, Master, ¿por qué los discípulos comen sin lavar las manos? why are the disciples eating without washing their hands? Sus seguidores que estaban allá atrás de Jesús siguiendo a él, They were followers of Jesus behind him all the time. pero como hablé, no para aprender, But like I said, not to learn from him, pero estaban allá para criticar, ver en qué punto podrían criticar. but to criticize him and find fault. Allá Jesús entra en la sinagoga para enseñar. Jesus goes into the synagogue to teach. En vez de ellos estarem atentos para ver que Jesús estaría enseñando, And instead of being attentive to what Jesus is going ellos to teach, estaban mirando para ver dónde podrían agarrar a Jesús. they were trying to find a way to trick Jesus. Y ellos miraban assim, vamos a ver se ele vai sanar alguém el sábado. Let's see if he's going to heal someone on Porque Saturday. en el On sábado Sabbath. no se puede hacer ninguna obra. On the Sabbath, you can't do anything. ¿Verdad? Estaban allá siempre mirando, ¿qué puedo criticar? They were always there looking for technicalities to criticize. Yo agradezco a Dios que aquí en la iglesia no hay de estos, I ¿verdad? thank God that we don't have any of those at the Nosotros church. echamos a ellos todos fuera. They're all gone. Pero hay seguidores que realmente están solamente mirando, ¿qué puedo criticar? But there are followers that are just looking for something to criticize. De repente ellos miran a Jesús entrando a comer en la casa de un hombre que es un pecador. All of a sudden, they see Jesus going to eat in a house Y of a como man who's a ellos sinner. están siguiendo cada paso de Jesús. And they're following each step of Jesus. Y de repente dice, ¿por qué entras para comer con esta gente? And then they say, hey, why are you going to eat with these people? Tú no dices que tú eres un rabino santo, un Aren't you profeta. a holy rabbi? Aren't you a prophet? No sabe que ellos son pecadores. You didn't know they were sinners? ¿Por qué estás entrando para comer con ellos? Why are you going to their house to eat with them? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Why don't your disciples fast? Vemos que existe una clase de seguidores que están allá solo para criticar. We see that there's a type of follower that's just there to criticize. Pero después vemos una otra clase de But seguidores, then we see another type of follower. que son aquellos que siguen por la conveniencia. Those that follow for convenience. Yo llamo esto de los egoístas. I call those the selfish followers. Solamente piensan en ellos mismos. They only think of themselves. Ellos solamente seguían a Jesús porque le convenían a seguir. They only followed Jesus when it was convenient for them. Porque estaban atrás de algo que le beneficiaban. Because they were looking for something to benefit themselves.
Por eso son los egoístas. That's why they're selfish. Mientras yo tengo algo que me ofrezca, While you can offer me something, yo te sigo. I'll follow you. Cuando ya no hay nada más, When there's nothing more, ¿para qué te voy a seguir? why am I going to follow you? Y es una tristeza en ver And it's sad to see. que en la iglesia actual, del mundo actual, In today's church, in today's world, hay muchos seguidores que están atrás de Jesús solo porque le beneficia o le conviene en algo. there are many followers that are going after Jesus just for the benefit of being his follower. ¿Están acá conmigo? Are you with us? ¿Por qué venimos a la iglesia? Why do we come to ¿Por qué church? servimos a Jesús? Why do we serve ¿Por qué Jesus? seguimos a Jesús? Why do we follow Jesus? ¿Solo para criticar? Just to criticize? ¿O porque me conviene? Because it's convenient? Si ustedes van conmigo en la Biblia, en Juan capítulo 6, If you go with me to John chapter 6, versículo 25. verse 25, Juan capítulo 6, John chapter 6, versículo 25. verse 25. Dice en este pasaje, cuando le encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? And when they found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when camest thou hither? Para por aquí por un momento. Let's stop here for a Había moment. una gran multitud que estaba siguiendo a Jesús. There was a huge crowd following Y ellos Jesus. estaban mirando de todos los lados dónde encontrar a Jesús para estar supuestamente con él. And they were looking for Jesus all over the place to supposedly be with him. Y habla que cuando Jesús llega del otro lado del lago, And it says that when Jesus ellos reached the other side, rápidamente corren, siguen a Jesús. people are running to follow Él Jesus. dice, wow, ¿cuándo llegaste aquí? And they say, whoa, when'd you get here? Porque nosotros estamos atrás de ti. Because we were behind you, we were Queremos following you. seguirte donde tú vas. We want to follow you wherever you go. Y mira lo que Jesús le contesta. And look at what Jesus answered. El versículo 26 dice, Verse 26 says, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, you seek me not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Ustedes no me siguen porque realmente me aman. You don't follow me because you love me. Ustedes no me siguen porque quieren aprender de mí. You don't follow me because you want to learn from me. Ustedes no me siguen porque quieren ser verdaderos discípulos. You don't follow me because you want to be true Ustedes disciples. me siguen porque son egoístas. You follow me because you're Ustedes me selfish. siguen porque ustedes se llenaron de pan, You follow me because you're filled se with bread. beneficiaron de algo You had a benefit, y por eso están atrás de mí. and that's why you're behind me. You're after me. Y muchos siguen a Jesús And many follow Jesus de la misma manera. in the same way. Cuando todo está bien, When everything's good, se olvidan de Jesús. they forget about Jesus. Cuando empieza a ir mal alguna cosa, When things start to go badly, empiezas a recordar de Dios de nuevo they start remembering God. y empieza a venir a la iglesia, They start to come to empieza a church. seguir a Jesús. They start to follow Jesus. Ay, Señor, te necesito. Oh Lord, I need you. Ayúdame. Help me. Estoy con este problema en la corte. I have this problem in court. Necesito de pan. I need bread. Necesito nuevo trabajo. I need a job. Bueno, yo sé, aquí no hay esos seguidores We tampoco, don't have ¿verdad? those here either. Amen. Estoy hablando de los 4 diferentes seguidores que seguían a Jesús. I'm talking about the 4 different types of followers that follow Jesus. Los que criticaban The criticizers y los que se benefician de algo. and the selfish ones. Los egoístas. El versículo 60 de Juan capítulo 6. John chapter 6 verse 60. Después que Jesús habló esto, en versículo 26, ¿verdad? Jesús continuó a dar una larga enseñanza. After Jesus said what he said in verse 26, he continued to give a lesson. Y el versículo 60 dice, And verse 60 says, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Many therefore of his disciples, when they heard this, said, This is a hard saying, who can hear it? No estamos hablando que era cualquier uno, estamos hablando, está diciendo, eran discípulos, We're not talking about just any people off the street. They were disciples. eran seguidores. They were followers. Pero ¿qué dijeron? But what did they say? ¿Quién puede aceptar esta enseñanza? Who can accept this lesson? Es muy hard, es muy difícil. It's too hard. Pero si escuchamos la enseñanza que Jesús dijo, But if we listen to the lesson that Jesus gave, Jesús estaba hablando, Jesus was saying, yo soy el pan de la vida. I am the bread of life.
¿Qué enseñanza difícil es esta? Is that really hard of a lesson? De decir que yo soy el pan de la vida. To say I'm the bread of life? Pero en realidad no era la enseñanza que era difícil. But really, it wasn't the lesson that was difficult. Es que ellos ya no iban a tener lo que ellos estaban corriendo atrás. It's that they weren't going to have what they were seeking. Cuando las personas dejan de seguir a Jesús, When the people stopped following Jesus, siempre salen con una excusa que están dejando de seguir a Jesús they always have an excuse that they're not following Jesus porque es anymore muy difícil because seguir it's- las because enseñanzas, it's too hard to follow the lessons. que esta iglesia se enseña de esta manera, That this church teaches la otra this, iglesia se enseña de esta otra manera, the other church teaches y la that, otra iglesia se enseña de aquella otra manera. and the other church over Y there es teaches in a muy different difícil. way. Oh, it's too hard. Pero en realidad no es que no es que es difícil la enseñanza. But the reality is that the lesson isn't difficult. La realidad es que ya no están queriendo, no están recibiendo lo que quieren. It's just that they're no longer interested because they're not receiving what they want. Son seguidores egoístas. They're selfish followers. Repita conmigo, seguidores egoístas. Selfish followers. Solo están atrás de algo que lo beneficie. They just want something from Jesus that will benefit them. Versículo 61 dice, Verse 61 says, Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, le replicó, ¿esto les causa tropiezo? But Jesus, knowing in himself that his disciples murmured at this, said unto them, does this cause you to stumble? Versículo 66. Verse 66. Entonces, brincamos al versículo 66, ¿verdad? Entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Upon this, many of his disciples went back and walked no more with him. Muchos pararon de seguir a Jesús. Many stopped following Jesus. ¿Por qué? Why? Eran seguidores Because they were followers egoístas. that were selfish. Solo estaban buscando su propio beneficio. They were only seeking their own benefits. Yo como pastor, I, as a pastor, yo no estoy aquí para agradar a ustedes. I'm not here to please you. Yo estoy aquí para agradar a Dios. I'm here to please God. Yo no estoy aquí para predicar lo que ustedes quieren escuchar. I'm not here to preach what you want to hear. Yo estoy aquí para predicar lo que Dios quiere hablar. I'm here to preach what God wants to say. Y yo sé que a veces yo hablo palabras que son duras, And I know that sometimes the words I give are harsh. pero nosotros tenemos que preparar discípulos verdaderos. But we need to prepare true disciples. Discípulos que realmente hagan la voluntad de Dios. Disciples that really want to do the will of God. Natalia cuando estaba cantando o cuando estaba ministrando una canción, When Natalia was ministering in that song, ella habló de la libertad que tenemos en Estados Unidos. she talked about the liberty we have in the United Y States. justamente por la libertad que tenemos muchas veces no nos gozamos o no nos realmente nos alegramos con esta libertad. And we tend to take that liberty for granted. Yo iba a enseñar un video hoy, pero yo decidí no enseñar y voy a enseñar en algún otro domingo. I was going to show a video today, but I decided not to show it. I'll show it some other Sunday. Pero es un video que yo recibí But it's a video that I received del estado donde nosotros trabajamos en la India. from the state in which we work in India. Una multitud atacando una iglesia, una casa, donde se adoraban a Dios, o donde estaban adorando a Jesucristo, A crowd was attacking a church or a house where they worship the Lord juntamente con la policía, with the police. y rompiendo todo, agarraron todo que tenía en la casa, las sillas, todo, y destruyendo todo y quemando todo. And they destroyed everything in that house and burned everything. Hay lugares que no se hay la libertad para adorar. There are places in which there is no freedom to Y un worship. seguidor que solamente sigues por beneficio, And a follower that's there by convenience rápidamente vas a dejar de seguir. will quickly stop following. Y nosotros no podemos ser una iglesia acá And we can't be a type of church que nosotros solamente seguimos porque nos conviene y cuando viene cualquier cosita dejamos de seguir. that only serves because of convenience, and when any kind of difficulty comes, we stop serving. Aquí dice que ellos empezaron a murmurar It says that they started to complain. y Jesús escuchando eso así, pues, haga lo que tiene que hacer. And Jesus heard this and we're like, do whatever you need to Y do. habla que muchos dejaron de seguir a Jesús. And it says that many of them stopped following Qué Jesus. tristeza es esto. How sad is this? ¿Por qué seguimos a Jesús? Why do we follow Jesus?
¿Estamos siguiendo solamente para ver dónde podemos criticar? Are we following just to see what we can criticize? ¿Estamos siguiendo solamente porque me beneficia en algo? Are we just following because we want to be benefited? Bueno, yo voy a seguir a Jesús porque me va a dar un mejor trabajo. Oh, I'll follow Jesus because I can get a better job. Voy a seguir a Jesús porque yo sé que me va a proveer. I'll follow Jesus because he will provide. Yo sé que voy a ser próspero. That I'll be prosperous. Yo voy a ser bendecido. I'm going to be Y blessed. sí, eso es una promesa, es una realidad. And yes, this is true. It's a promise. Sí, vamos a tener todo esto. Of course, we'll have all Pero yo that. no sigo a Jesús por esto. But that's not the reason we follow Yo no puedo tener esto en mi corazón que yo sigo a Él por esto. That can't be the motivation in my heart to serve, to Porque en follow. el día que yo no tengo lo que yo quiero, Because the day that I don't get what I want, es muy fácil yo me apartar de Él. it's very easy to separate from him. Pero hay un otro grupo de seguidores. But there was another group of followers. Este me encanta. I love this one. Y esa en realidad es la palabra en la cual Dios me ha ministrado durante varias semanas. And this really is the word that God has been ministering in me these past few weeks. Dentro de los grupos que existe, Within the groups that exist, voy a repetir, I'm going to repeat. el grupo de las críticas, The criticizers, el grupo de la conveniencia the people who follow for convenience, y el grupo secreto. and the secret group. Repite conmigo, el grupo secreto. Repeat, secret group. De nuevo, el grupo secreto. The secret group. Estos son los miedosos. These are the fearful people. Hay un pasaje que cuando leí, y cómo amo leer la palabra de Dios. How I love to read the word of God. Porque yo ya leí la Biblia diversas veces. Because I've read the Bible many times. Y no estoy hablando un capítulo, estoy hablando, yo leí la Biblia completa varias veces. I'm not saying one chapter, I'm saying the entire Bible several Y times. siempre que leo, Dios revela, Dios enseña algo nuevo. And every time I read again, La God Biblia reveals. es algo que se renueva a cada mañana. The Bible is something that renews itself every morning. Si tú no tienes este hábito de leer la Biblia, agarra el hábito, lea la Biblia todos los días. If you don't have this habit to read the Bible, pick it up and read the Bible every day. Pero no lea como un libro histórico, Not like a history book though, pero lea como realmente la guía para tu vida. but like a guide to your life. Hay varias personas There are many people que no siguen a Jesús para criticar, that don't follow Jesus to criticize. no siguen a Jesús por conveniencia, They don't follow because of convenience, pero están siguiendo en secreto. but they're following him in secret. En el tiempo de Jesús In the time of Jesus, había varios hombres que temían a Él, there were many men that feared him, que reconocía que Él era el Mesías, creía que Él era el Mesías, that believed and recognized that he was the Messiah, pero ellos estaban más preocupados con lo que los demás irían decir de ellos. but they were more worried about what everybody else was going to say about them. Son el grupo secreto. They're the secret group. Seguían a Jesús, They followed Jesus, pero quería estar bien con la sociedad. but they wanted to be good with society Entonces too. estaban en secreto. So they were in secret. Abra su Biblia conmigo en Juan capítulo 19. Open your Bible in John chapter 19. Juan capítulo 19, John chapter 19, versículo 38. verse 38. Juan 19, versículo 38. John 19, verse 38. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temer a los judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. And after these things, Joseph of Arimathea, being a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, asked of Pilate that he may take away the body of Jesus, and Pilate gave him leave. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche, llevó consigo unos 33 kilos, y bueno, empiezo a decir algunas cosas acá. And there also came Nicodemus, he who at the first came to him by night, bringing a mixture of myrrh and aloes and a Ahora aquí la Biblia nos enseña de dos hombres, So the Bible shows us two men, pero que específicamente dice que eran discípulos secretos de Jesús. but it specifies that they were secret disciples of Jesus. ¿Por qué? ¿Por qué en secreto? Why in secret? Aquí dice muy claro, Here it says clearly,
por temor a los líderes judíos. for fear of the Jewish leaders. Eran miedosos. They were scaredy cats. Ellos amaban a Jesús, They loved Jesus. reconocían a Jesús como el Mesías, They recognized he was the Messiah, pero eran agentes secretos. but they were secret agents undercover. Nadie sabía que eran cristianos. Nobody knew they were Christians. ¿Por qué? Why? Fear, Miedo, temor, fear. miedo, temor. ¿Cuántos cristianos en nuestros días How many Christians in our time son seguidores secretos de Jesús? are secret followers of Jesus? Porque tienen miedo de lo que el amigo del trabajo vas a decir. Because they're afraid of what their coworker might say, Porque lo que el familiar vas a decir. of what their family might say. O porque a lo mejor todavía no estás siguiendo a Jesús, estás en el proceso de crecimiento. And maybe you're not following Jesus yet, but you're in that process of growth. No, you are following You are following? Jesus, pero estás en el momento de crecimiento. But you're in that process of growth. Y todavía hay cosas que estás luchando en tu vida. And there's still things you're fighting Pero with in your todavía life. no habla nadie porque te van a apuntar el dedo y decir, eres cristiano y haces esto. But you don't want to say anything because people are going to say, well, you're a Christian, you're still doing that. Yo entiendo varios procesos en la vida de un cristiano, de un seguidor. I understand many processes in the life of a Christian, of a follower. Y como le, hay un proceso. And like I said, it's a process. Hay gente que se queda en la excusa del proceso. There's people that use this process as an excuse. Están a 20 años en la iglesia, They've been in church for 20 years. continúa con las mismas mañas, los mismos pecados del pasado. And they continue with their same sins from the past. Y todavía dice, es que estoy en proceso. And their excuse is, oh, I'm still in the No, process. no es proceso, ya es sinvergonzice. No sé cómo se usaría esta palabra, ¿verdad? That is just that. ¿Verdad? No sé cómo usar. Ya es, no tienes vergüenza en la cara, esa es la verdad. Yeah, that's shameful. Pero hay momentos que sí estamos en proceso, estamos creciendo. But there are moments that we really are growing, we're in the process. Y no tenemos que tener vergüenza de decir que somos cristianos y aunque tenemos fallas. And we can't be afraid to say we're Christians even though we fail. No podemos ser cristianos secretos o seguidores secretos We can't be undercover secret Christians, secret followers. por temor de lo que las personas van a decir. Because we're afraid of what people might Te say. voy a decir algo. Let me tell you Tú something. puedes estar viviendo el mejor que tú puedes vivir. You can live the best life you can. Y aún así van a tener personas que te van a acusar que tú no eres un buen cristiano. And there's still going to be people accusing you of being a bad Christian. Yo no voy a decir que no soy cristiano por temor de lo que me van a decir. I'm not going to not say I'm a Christian because I'm afraid of what they might tell me. Are you here with me? ¿Están aquí conmigo? ¿Por qué tienes temor todavía de decir que eres cristiano? Why are you still afraid to say you're a Christian? ¿Por qué tienes temor de realmente defender su fe en lo que tú crees? Why are you still afraid to defend your faith in what Si you believe somos in? seguidores, If we're followers, es porque vemos algo en esta persona que queremos realmente ser igual a ella. if we're following someone, it means we see something in Si that yo person that soy we un want to seguidor reflect. de Jesús, If I'm a follower of Jesus, es porque yo sé que Él tiene algo que nadie más me puede it's ofrecer. because I know he has something that nobody else can offer. Y yo no puedo tener temor. And I can't be afraid. Pero aquí dice que estos dos hombres But here it says these two men eran discípulos secretos. were secret disciples. Uno Nicodemos fue a ver a Jesús One Nicodemus, he went to see Jesus muy tarde en la noche porque tenía temor de lo que los demás iban a decir. very late at night because he was afraid of what everybody else was going to say. Mira lo que dice de José, Look at what they say about, José de Arimatea. Joseph of Arimathea. Él fue hasta Pilato, pero dice que él era un discípulo secreto. It says he went up to Pilate, but he was a secret disciple. ¿Tienes miedo de qué? What are you afraid of? ¿Cuál es tu temor de decir que realmente eres un cristiano? Why are you afraid to say you're a Christian? ¿Cuál es tu temor para no predicar el evangelio? What are you afraid of when you don't want to preach the gospel? Yo nunca tuve vergüenza de decir que yo seguía a Jesús. I was never embarrassed to say I follow Jesus. Yo pasé muchas situaciones difíciles en mi trabajo cuando trabajaba en el secular. When I worked in the secular world, I went through a lot of difficult situations in my job. Pero yo nunca tuve temor. But I was never afraid. Algunos de ustedes saben, algunos no, pero yo era militar. Some of you know, some of you don't, but I was in the military. Y Brazil. dentro del militar, trabajando solamente con hombres,
escuchas muchas tonterías, And when you're in the military, you work with a lot of men and you hear a lot of stuff, muchas tonterías. a lot of dumb things. Y yo sé que muchos a lo mejor pasan por las mismas situaciones en el trabajo, en la escuela, cuando uno es joven, adolescente. And many of you have gone through the same situations at work or at school when you're young. Pero yo nunca tuve temor de decir que era un seguidor de Jesús, aunque empezaron a hablar malas cosas de mí. But I was never afraid to say that I was a follower of Jesus, even though they spoke ill of me. Siempre cuando mis compañeros empezaban a hablar de mujeres, de pornografía, de cosas así, yo me levantaba de donde estaba y salía. When my coworkers began to speak about women, about pornography, things like that, I would get up and leave. Yo no me quedaba escuchando para aplacentarlos. I didn't sit there listening just to make them happy. Yo no era pastor, I wasn't a pastor at the time, pero yo era un seguidor, siempre fui un seguidor de Jesús. but I have always been a follower of Jesus. Yo me levantaba. I would get up and leave. Después de varias semanas y meses ocurriendo esto, After many weeks and months of that happening, yo escuchaba a esos mis compañeros diciendo, I would hear my coworkers saying, yo creo que el sargento Melo debe ser homosexual. "Oh, I think Sergeant Mello must be homosexual." Porque siempre cuando estamos hablando de pornografía, de mujeres, él se levanta y se va. Because every time we talk about women and pornography, he gets up and leaves. ¿Por qué yo escuché esto? Why did I hear this? Yo no empecé, no me voy a quedar con ellos ahora para probar que yo soy hombre. And after I heard this, I wasn't like, "Oh no, I'm going to sit with them to prove that I'm a man." No, al contrario, yo continué enseñando que yo era un verdadero seguidor de Jesús. On the contrary, I continued to show that I'm a true follower of Jesus. Yo no tenía temor de lo que me estaban diciendo o no. I wasn't afraid of what they would say. ¿Cuál clase de seguidores eres hasta aquí? What kind of follower are you? ¿El grupo de la crítica? From the group of criticizers? ¿El grupo de la conveniencia? The ones that just want convenience? ¿O el grupo de los temerosos? Or the fearful ones, the scaredy cats? ¿Cuál grupo? Which group are you part of? Los discípulos secretos. From the secret disciples? Pero hay un otro grupo, But there's another group. que es el grupo fiel, This is the faithful group. que yo los llamo de hacedores de historia. This is the group that I call the makers of history. History makers, además. History maker. Thank you. Yes, that's better. ¿Cuál grupo quieres ser? What group do you want to be Yo part of? ya voy a hablar del grupo fiel, ¿verdad? Let's talk about the faithful group. Pero, ¿cuál grupo quieres ser? ¿De los fariseos y saduceos? You want to be part of the Pharisees and the Sadducees? ¿Los egoístas? The selfish ones? ¿Los miedosos? The fearful ones? ¿O los hacedores de historia? Or the history makers? ¿Cómo quieres ser conocido? How do you want to be known? Ayer en las clases que tenemos en la Universidad Teológica, In our University of Theology, the classes we en have, este semestre yo estoy enseñando sobre el resumen del Antiguo Testamento. this semester we're teaching about the summary of the Old Testament. Y estaba hablando justamente de la historia de los reyes. And we were speaking about the story of the kings Y hablé de la historia del primer rey de Israel. and the history of the first king of Israel. Y el primer rey de Israel no es conocido como el primer rey de Israel. And the first king of Israel isn't really known as the first king of Y yo Israel. no estoy hablando, estoy hablando acá del reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? Para que no confundan. So we're talking about the kingdom of the north and the kingdom of the south, so it's not confusing. Cuando Jeroboam, que es el primer rey de Israel de la parte norte, Jeroboam. Jeroboam. Cuando Jeroboam es levantado como el primer rey del norte, de la parte norte de Israel, When he comes up as the first king of the north of Israel, él no es conocido después en la historia por el primer rey del norte de Israel. he's not known in history as the first king of the north of Israel. Él es conocido como Jeroboam, He's known as Jeroboam, hijo de Nebat, son of Nebat, que hizo pecar el pueblo de Israel. that made the people of Israel sin. Lo que quiero decir con esta historia es, ¿cómo quieres ser conocido? What I want to say with the story is, how do you want to be known? ¿Como alguien que hizo la historia? As someone who made history? ¿O alguien que tuvo temor y por el temor empezó a agradar o aplacentar el pueblo? Or as someone who was fearful and because of that they started to just please the people? El grupo fiel, The faithful group esos son los que entienden desde un principio lo que realmente es ser un discípulo. are the ones that understand from the beginning what it means to be a disciple. La palabra discípulo significa The word disciple means persona que sigue person who follows y
defiende las ideas, and defends the ideals, doctrinas doctrines, y modelos del maestro. and models of the master. Voy a repetir. I'm going to repeat it. La palabra discípulo significa The word disciple means persona que sigue person who follows y defiende las ideas, and defends the ideas, doctrinas doctrines, y métodos de un maestro. and methods of a master. Entonces este grupo fiel So this faithful es que group realmente entiende lo que es ser un discípulo. is the group that really understands what it means to Yo be no a disciple. estoy aquí, yo no estoy siguiendo para criticar, I'm not following to criticize. yo no estoy siguiendo por un beneficio, I'm not following for my own yo no benefit. estoy siguiendo y tengo temor o siguiendo por miedo. I'm not following with fear. Yo estoy siguiendo porque yo quiero defender las ideas, I'm following because I want to defend the la ideas, doctrina y el método de mi maestro. the doctrine, and the methods of my master. Cuando tú se vuelve este verdadero seguidor, When you become this true follower, es cuando realmente tú empiezas a hacer la diferencia. it's when you really start to make a difference. Cuando Jesús empieza a predicar, When Jesus starts to preach, cuando Jesús empieza su ministerio público, when he starts his public ministry, él empieza de esta manera. he starts this way. Mateo capítulo 4. Matthew chapter 4. Rápidamente va conmigo en Mateo capítulo 4, Quickly, Matthew chapter 4, versículo 17. verse 17. Mateo 4:17 dice: Matthew 4:17 says, Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntese porque el reino de los cielos está cerca. from that time began Jesus to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Entonces Jesús empieza a predicar el reino de los cielos. So Jesus begins to preach the kingdom of heaven. Pero mira la importancia acá. But look at this important Jesús fact. no estuvo solamente predicando. Jesus wasn't just preaching. Lo que Jesús realmente quería What Jesus really wanted era hacer seguidores. was to make followers. Y dice acá el siguiente versículo: It says here on the next verse, mientras caminaba junto al mar de Galilea, and walking by the Sea of Galilee, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea because they were fishermen. Y dice: vengan, síganme, les dijo Jesús, And he said, come ye after me, y los haré pescadores de hombres. and I will make you fishers of Al men. instante dejaron las redes y los siguieron. And straightway they left their nets and followed him. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejando enseguida la barca y a su padre, y los siguieron. And going on from thence, he saw two other brothers, James the son of Zebedee and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets. And he called him, and they straightway left their boat and their father and followed him. Entonces vemos que Jesús empieza a hacer desde el principio. And so we see from the beginning, Jesus started, Jesús empieza a predicar, he began preaching, pero empieza a tener seguidores, discípulos. but he begins to cultivate followers, disciples, Predicar preach, y hacer discípulos. and make disciples. Dentro de los seguidores, Within these followers, repito de nuevo, I repeat it again, tenía los seguidores de la crítica, we had the followers that were criticizing, de la que se beneficiaban de algo, those that were there for their own benefit, los temerosos, los secretos the secret Christians, y los fieles. and the faithful ones. Jesús ahora empieza a ser discípulos, So Jesus begins to make disciples. empieza a ser seguidores fieles. He begins to get faithful Todo seguidor followers. fiel es probado. Every faithful follower is tried. Todo seguidor vas a pasar por una situación donde van a decir: continúo siguiendo o paro. Every follower is going to go through a situation in which you have to choose to continue following or not. Continúo siguiendo a Jesús o paro por aquí. Do I continue following Jesus or do I stop Se here? recuerda de la historia de los hombres que estaban por beneficio, los seguidores por beneficio. Remember the story that the people who were there just for their own convenience. Querían solamente el pan. They just wanted bread. Y Jesús habló en la cara de ellos: así, ustedes están aquí porque quieren pan. And Jesus told them to their face, you're just here because you want bread. Ellos empiezan a murmurar, They start to complain. muchos empiezan a ir. Many leave. Pero mira lo que pasa acá. But look at what happens here. En Juan 6:66, In John 6:66,
Juan 6:66. John 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Upon this, many of his disciples went back and walked with him no more. Jesus said therefore unto the 12, would you go away also? Es la oportunidad, quieren ir también. This is the opportunity. You want to leave too? Y aquí esos grupos fieles contestan. And the faithful group answers. Señor, contestó Simón Pedro, Simon Peter answered to him, Lord, ¿a quién iremos? to whom shall we go? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. For only you have words of eternal Y life. nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. And we have believed and know that you are the Holy One El of God. grupo fiel, The faithful no group. importa lo que pasa, Doesn't matter the no importa la circumstances. situación que pasa, No matter the situation. siempre vas a permanecer fiel. They will continue to be Él vas a faithful. entender que Jesús es Jesús, que Él es Dios, que Él es el Mesías. They will understand that He is the Messiah. He's Jesus. He's God. Mi pregunta es, My question is, ¿cuál grupo eres tú? what group are you part of? ¿Cuál grupo quieres ser? What group do you want to be Para part of? hacernos la diferencia, So to make the difference, tenemos que ser del grupo fiel. we need to be part of that Si faithful group. volvemos al primer versículo, no voy a leer, pero si volvemos al primer versículo que leí al empezar este mensaje, If we go back to the first verse we read when we started the message, donde habla sobre Gamaliel, where it talks about Gamaliel, los discípulos ahora están sufriendo persecución. the disciples are suffering persecution. Ellos están allá siendo presionados para abandonar la fe. They're being pressured to abandon their faith. Pero se recuerda, un discípulo But remember, a disciple es aquel que sigue el maestro y defiende las ideas, el método, la doctrina. A disciple is one who follows the master and defends the methods, the doctrine, and the ideals. Y ellos estaban a punto ahora de, no sabía lo que iba a pasar con ellos. And they were at the point in which they didn't know what was going to happen to them. Y los líderes judíos And the Jewish leaders los golpean. would beat them. Nunca más Never again habla de este nombre de Jesús. speak of the name of Jesus. Nunca más habla de este hombre en la cual ustedes siguen. Never again speak of the name of this man that you followed. Y ellos dicen, And they said, ¿sería justo would that be fair, just, obedecer al hombre to obey man o obedecer a Dios? or God? Nosotros no nos vamos a callar. We're not going to be quiet. Ustedes pueden nos golpear, You can beat us. pueden nos matar, You can kill us. pero nosotros no vamos a dejar But we de hablar del nombre de Jesús. Never stop speaking the name of Nosotros no Jesus. vamos a dejar de seguir a Jesús. We'll never stop following Y ellos Jesus. regresan a los hermanos, se reúnen con los otros discípulos. And they come back and they get together with the other disciples. Y ellos regresan todos golpeados, They come back all a lo beaten, mejor sangrando. maybe bloodied, Y ellos regresan contentos. and they come back happy. Porque si nosotros no somos dignos y aún así fuimos golpeados por amor a nuestro maestro. Because they say, we're not worthy, but we were still beaten for the love of our master. Estamos listos para lo que sea. Are we ready for anything? Estamos listos. Are we ready? Se pasaron cuántos miles de años. How many thousands of years Se pasaron have passed? miles de años. Thousands of years. Y estamos aquí hoy, And we're here today, 2019. 2019. Y hay un grupo de cristianos alrededor del mundo, And there's a group of Christians all around the world todavía adorando a Jesús, still worshiping sirviendo a Jesus, Jesús. serving Him. ¿Sabes por qué? You know why? Porque estos hombres, Because these men, ellos entendieron lo que Jesús había enseñado para ellos. they understood what Jesus taught them. Cuando Jesús se asciende al cielo, When Jesus goes up to heaven, Jesús habla esto para ellos. Jesus says this to them: Toda la autoridad en el cielo y en la tierra me fue dada. all the authority on heaven and earth have been given to me. Por tanto, ahora id So go y haced discípulos a todas las naciones. and make disciples throughout all nations,
Hacer seguidores en todas las naciones. Make followers throughout the nations. Estos hombres hicieron historia. These men made history. Y hasta hoy se habla lo que hicieron. And today we still speak Si of what they nosotros did. estudiamos la historia de la iglesia, If we study the history of the church, por 300 años en la historia de la iglesia, for 300 years in its los history, cristianos eran incendiados. Christians were burnt. Los cristianos eran llevados en las arenas They were taken to arenas y eran puestos allá para leones lo devorar. and they were taken for lions to eat them. Podemos hablar de historias tras historias de muertes que ocurrieron, We can talk about stories upon stories of death, pero ellos nunca negaron o nunca dejaron de seguir a Jesús, but they never denied or never stopped following Jesus porque ellos eran seguidores fieles. because they were faithful Un servants. seguidor de crítica abandona rápidamente. A critical follower abandons Un quickly. seguidor de beneficencia que va porque beneficia en algo, abandona rápidamente. A follower of convenience quits quickly. Un seguidor en secreto abandona rápidamente. A secret follower will quit Pero very un grupo quickly. fiel But the faithful group jamás abandonará. will never abandon. Jamás abandonará. Will never Y abandon. vas a continuar haciendo historia. And will continue to make history. Dios quiere hacer historia a través de tu vida. God wants to make history through your Dios life. quiere hacer historia para las generaciones que vienen. God wants to make history for the generations that will come. Pero termino con esto. But I finish with this. ¿Qué grupo quieres ser? What group do you want to be part of? ¿Qué grupo? What group? Tú tienes la escoja. You have the Tú puedes choice. escoger You can choose. cuál grupo tú quieres decidir en ser a partir de hoy. What group you want to be part of from today on. Yo decido. I decide. Yo he decidido. Yo en mi casa. I have decided Que me and my nosotros vamos a house ser el grupo fiel. that we're going to be a El faithful grupo que group. vas a hacer historia. The group that El will make grupo que history. vas a defender Jesús no importa lo que pase. The group that will defend Jesus no matter what Y happens. yo te animo, iglesia, And I encourage a you, ser church, parte de este mismo grupo. to be part of the same group. Yo voy a continuar con esa enseñanza. I will continue with this Porque teaching quiero enseñar ahora que somos llamados a ser discípulos. because I want to teach you that we are called to make No estamos disciples. aquí solamente para predicar. We're not here just to preach. Estamos aquí para continuar este mensaje. We're here to continue this No message. importa si yo estoy aquí, No matter if I'm here, si yo estoy en la India, if I'm in India, si yo estoy en Brasil. or in Brazil, Tenemos que continuar haciendo seguidores. we need to continue Y making esos seguidores followers. van a continuar haciendo seguidores. And those followers will Es continue así making que hacemos followers. historia. That's how we make history. Es así que continuamos el mensaje de Jesucristo. That's how we continue the Entonces message of no Jesus te lo Christ. pierda la continuación de este mensaje. So don't miss the continuation of this message. Póngase de pie en su lugar. Please stand where you are. Cierren sus ojos. Close your eyes. El grupo de alabanza se puede pasar acá y ayudarme, por favor. Cierren sus ojos por un momento. Close your eyes for a moment. Mientras ministraba esta palabra, While I minister this word, yo sé que Dios habló contigo. I know that God spoke Yo to sé you. que tú mismo miró a tu vida y estaba mirando qué tipo, qué clase de seguidor eres tú. I know you were examining your life and seeing what kind of follower you are. A lo mejor tú estabas en el proceso y estaba en, vamos a decir que estaba en las tres categorías primeras, las primeras tres categorías que mencioné. Maybe you're in the process and maybe you're in those first three categories that I mentioned. But it's never too late Pero nunca es muy tarde para ser parte del grupo fiel. to be part of this faithful group. Es solamente tomar la decisión. You just have to make that decision. Tomar la decisión de seguir a Jesús porque tú lo amas. Make the decision to follow Jesus because you love him. Porque entiende realmente que Él es el Mesías, es el Salvador. Because you understand that he's the Messiah, he's the Savior. He loved us Él nos amó tanto so much que Ele se puso como ejemplo en todo. that he gave himself as an example in every aspect. Y Él murió en la cruz And he died on the cross por amor a nosotros. for the love of us. ¿Qué otro beneficio queremos What more benefit can we want de que la vida eterna? other than
eternal life. Todo aquí es pasajero. Everything will pass. El pan es pasajero. The bread will pass. Las cosas materiales son pasajeras. Material things will pass. Los entretenimientos son pasajeros. Entertainment will pass. Pero Él es eterno. But He is eternal. Con tus ojos cerrados. With your eyes closed. A lo mejor entraste aquí hoy por primera vez. Maybe you came in for the first time today. O a lo mejor estabas apartado del camino del Señor. Or maybe you were apart from the ways of the Lord. Y hoy tú quieres volver al camino del Señor y ser un verdadero seguidor de Jesús. But today you want to go back into His ways and be a true follower of Jesus. Si tú estás aquí hoy, If you're here today, si tú nos escuchas, si tú nos estás viendo esta predicación, sea donde tú estés, if you hear us, if you're seeing this preaching wherever you are, y tú no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, and you don't know Jesus as your Lord and Savior, o tú estabas apartado del camino de Jesús y hoy tú quieres regresar or a seguir a Jesús, you were apart from His ways and today you want to come back and serve Him and follow Him, yo quiero hacer una oración. I want to pray with you. Y si tú quieres entregar tu vida a Jesús And if you want to give your life to Jesus o reconciliarte con Jesús, or right yourself with Jesus, repite esta oración conmigo. repeat this prayer with me. Señor Jesús, Lord Jesus, reconozco I recognize que soy pecador that I'm a sinner y que necesito de ti. and that I need you. Entre en mi corazón, Come into my heart, sea mi Señor be my Lord y mi Salvador. and my Savior. Enséñame Teach me a partir de hoy from today on a vivir una vida to live a life como un verdadero discípulo, as a true disciple, como un discípulo fiel. as a faithful disciple. En tu nombre yo oro, In your name I pray, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Todos con los ojos cerrados. Everyone with their eyes still closed. ¿Hay alguien que hizo esta oración hoy conmigo por primera vez? Is there anyone that made this